Ahí avisó que está grabando, así que ya empezó. Ya empezó, buenísimo. Hoy vamos a trabajar un tema nuevo y es un texto, es un artículo, en realidad es una transcripción de una conferencia de este filósofo español, Javier Echevarría, sobre la revolución tecnocientífica. Bueno, para ponerlos en contexto, en los años 80, el filósofo francés que ven en el cuadro amarillo, Bruno Latour, utilizó por primera vez este término para caracterizar a la producción del conocimiento en ya el siglo XX, avanzado el siglo XX, utilizó por primera vez el término tecnociencia. La tecnociencia es una forma de conocimiento que tiene ciertas peculiaridades. Una es que entre la producción de conocimiento científico que se hace en ámbitos académicos o científicos, sería, entre la academia y la industria, hay una interacción que es propia del tiempo en el que surge la tecnociencia, ¿no? No se había dado antes. A su vez, los científicos y los tecnólogos trabajan en conjunto con otros actores. Ya los proyectos de esta fusión de ciencia y tecnología, que Bruno Latour llamó tecnociencia, bueno, ya eso no lo producen solamente científicos o solamente tecnólogos, van a intervenir otros autores. Y ya van a ver que con la particularidad de que esos actores van a tener un rol tan importante como científicos y tecnólogos. O sea, además de científicos y tecnólogos, en la producción de esto que se llama la tecnociencia, hay ingenieros, pero también hay gerentes, o sea, personas que administran un proyecto tecnocientífico, hay militares, economistas, empresarios, políticos, que tienen una intervención fundamental y que tienen poder de decisión respecto a la investigación tecnocientífica. La tecnociencia no es ni tecnología ni ciencia, pero surge de la unión de las dos. O sea, en sentido estricto no sería lo que se llamaba ciencia y tampoco sería tecnología, pero es una relación íntima entre ambas. Bueno, la primera cuestión es que a partir de que surge la tecnociencia, ¿desaparece la ciencia, desaparece la tecnología? No, no todo es tecnociencia, pero los grandes proyectos tienen las características que Bruno Latour le atribuyó a la tecnociencia. O sea, hay muchísima tecnociencia, aunque siguen existiendo la ciencia por un lado y la tecnología por el otro. Bueno, ese concepto de tecnociencia es el que retoma Javier Echevarría en ese artículo que ustedes tienen en el aula, que habla de la revolución tecnocientífica. Bueno, acá en lo que tenemos que poner el acento es en que aparece otra palabrita al lado de tecnociencia, que es la palabra revolución. En principio, revoluciones ha habido antes. El tema es qué características tiene esta revolución, sobre todo porque estamos hablando de algo que ya ocurre en las últimas décadas del siglo XX. Bueno, la primera cuestión que tenemos que considerar es que esta es una revolución, si es que es revolución, ya lo vamos a ver, que ocurre en Estados Unidos. En cambio, la revolución científica, por ejemplo, ocurrió fundamentalmente en Europa. La revolución industrial también. Esta es una revolución que se da en un lugar del mundo, que es en Estados Unidos, y a su vez, por supuesto que no se queda ahí, después esta nueva forma de concebir el conocimiento se va a dar también en otros lugares. Se va a extender, por supuesto que se va a extender por Europa, por Japón, por Canadá, fundamentalmente. Pero
o sea, ahí ya tenemos una cuestión, ¿no? Es la revolución tecnocientífica es del siglo XX y el lugar en el que se produce es Estados Unidos, aunque luego se extiende al mundo. Pero hay otra cuestión que marca Javier Echevarría. Esta revolución es un cambio que, más que darse al nivel de las teorías, se da a nivel de la actividad científica. Es decir, lo que cambia totalmente en el siglo XX es la manera de hacer la ciencia. Porque dice Javier Echevarría, el conocimiento teórico no ha cambiado sustancialmente a lo largo del siglo XX. No es que se dejaron de lado las teorías que estaban vigentes por otras. Lo que sí ha cambiado es cómo se hace la producción del conocimiento. Es lo que dice acá en el recuadro verde, ¿no? Lo que hacen los científicos y los ingenieros, y eso cómo se ve manifiesto en la manera en que se concibe el desarrollo y la innovación, porque una característica también de la tecnociencia es que apunta a esto, a producir conocimiento que cambie la manera de hacer las cosas. Bueno, en ese aspecto, lo que hace Echevarría al comienzo del texto es distinguir, bueno, cuándo surge la tecnociencia y qué etapas ha tenido. La tecnociencia, como ya anticipé, surge en Estados Unidos. ¿Cuándo? Durante la Segunda Guerra Mundial. Está asociada fundamentalmente a proyectos bélicos, o está asociada a determinadas necesidades en relación a ese desarrollo que se estaba dando en Europa de la Segunda Guerra Mundial. Se caracteriza porque desde que nace la tecnociencia elabora o produce macroproyectos de investigación. Y después va a continuar, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en lo que se conoce como la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, fundamentalmente como protagonistas. O sea, hay una primera fase que es la tecnociencia, que surge en Estados Unidos para proyectos vinculados a la guerra, y después va a haber una segunda fase, que ya, bueno, la Segunda Guerra termina en 1945, y según Echevarría, la segunda fase de la tecnociencia es por la crisis que produce esta mega producción, o esta producción a nivel macro de la ciencia militarizada. Por eso, él más o menos ubica la segunda fase entre los años 65 y 75. ¿Por qué entra en crisis? Porque hasta acá la producción estaba muy a cargo de las grandes potencias. Empezó Estados Unidos y después otras grandes potencias, por ejemplo Rusia, se pusieron a competir en la llamada Guerra Fría. Una de las expresiones muy claras de esta crisis, y concretamente de esta crítica hacia la mega ciencia militarizada, fue lo que ocurrió en los campos universitarios, fundamentalmente en Francia y en California, en Estados Unidos. Aunque esos son como los dos lugares más relevantes. Fue generalizada en las universidades la crítica a esta mega ciencia. Concretamente el Mayo francés del año 68 es una expresión clara en este sentido, ¿no? De que la sociedad empezó a estar en estado de alerta respecto a lo que significaba la producción de ciencia a esa escala para fines armamentísticos, ¿no? Bueno, entonces ahí a partir del Mayo francés en adelante, empiezan a darse en situaciones muy particulares respecto a la tecnociencia. Empezaron a ponerse en cuestión los proyectos de la tecnociencia a gran escala. Y
a partir de los años 80, dice Echeverría, se dan cambios, por ejemplo, en las relaciones entre la ciencia y la sociedad. O sea, es el momento en que los científicos empiezan a tener un prestigio, una jerarquía, empiezan a ganar mucho dinero, porque no era así antes. Es a partir de esto, los científicos se convierten en actores centrales de las grandes potencias, empiezan a convertirse ellos mismos en personas que, bueno, que tienen mucho valor para quienes los contratan, por lo tanto empiezan a poner ellos el precio de sus servicios, bueno, de sus investigaciones, pero a la sociedad le empieza a ocurrir algo que no había pasado antes, y es que los expertos, por esto de que se convierten en personas con tanto poder y tanto prestigio y además con tanto valor económico, bueno, la sociedad empieza a desconfiar de los expertos. Y a su vez, también por otro lado, la tecnociencia es algo que va a ocurrir inexorablemente, o sea, los países en la medida que pueden van a invertir en esto. No, la transformación hacia la tecnociencia no va a ocurrir ni en todas las disciplinas, ni en todos los países del mundo a la vez, pero tarde o temprano es a lo que apuntan, o sea, es a lo que va la investigación científica, va a convertirse en esto, en tecnociencia. Díganme si hay algo que no queda claro, ¿no? Bueno, por ejemplo, el proyecto ENIAC, que es el programa creado en 1943 en Estados Unidos con el propósito de resolver problemas de balística del ejército, este es el primer proyecto que se hace concretamente con fines bélicos, pero que podríamos decir que es la primera computadora. Esto que ven, ¿no? Que es enorme, o sea, obviamente no tiene nada que ver con las computadoras actuales, pero esta primer computadora, que era una cosa nada que ver con la que cualquiera de las computadoras que tengamos en este momento, cualquiera de quienes estamos acá, sin embargo fue tremendo, cambió todo a partir de esta primera computadora. Es enorme, o sea, entraban personas en ese espacio, adentro de la computadora, porque tenía como 9 metros de largo y no sé cuántos de ancho. Como un gran salón esta computadora, que lo que hacía era acelerar los cálculos, era mínimo lo que hacía con respecto a las computadoras que tenemos ahora, que son muchísimo más pequeñas, pero por supuesto mucho más efectivas, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo de megaciencia. Otro gran ejemplo también en Estados Unidos es el proyecto Manhattan. Este proyecto arrojó como resultado la producción de la primera bomba atómica, o lo que le dio son o las primeras armas nucleares, ¿no? Y la creación de la bomba atómica es lo que le permitió a Estados Unidos ponerle punto final a la Segunda Guerra Mundial, cuando las dos primeras bombas son arrojadas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Este proyecto involucró en Estados Unidos, también en el Reino Unido y en Canadá, pero fundamentalmente fue liderado por Estados Unidos. Este proyecto, la verdad es que también cambió la historia de la humanidad. O sea, cuando el hombre logró convertir los conocimientos que tenían del átomo y sobre todo del núcleo del átomo en una manera de provocar una explosión, una reacción en cadena, bueno, ahí se le da inicio a la carrera armamentística, ¿no? Y, bueno, y sabemos lo que ha significado eso para este planeta. Florencia. Sí, profe, quería preguntar qué era I más D o I más D más I. Bueno, es
todos los proyectos de la tecnociencia son, en primer lugar, investigación más desarrollo. Y en el anterior era investigación más desarrollo, más innovación, porque tienen fines. ¿Se acuerdan que lo vimos a esto en la clase anterior, en el teórico? Antes de esto se hablaba de que la producción de ciencia, tanto pura como aplicada, apuntaba a obtener conocimientos y que las tecnologías apuntaban a, bueno, a solucionar problemas concretos, que tenían fines como más prácticos la tecnología. Bueno, ahora en la tecnociencia, todas las investigaciones tienen además esto, la característica de estar pensadas para hacer determinados desarrollos e innovaciones que tengan un impacto concreto en la realidad. Por ejemplo, esto, ¿no? Una bomba nuclear. No sé si te he respondido. Bueno, concretamente después de la Segunda Guerra Mundial... Sí, sí, gracias. Bueno. Empieza lo que se conoce como la Guerra Fría. Acá Silvana, que es historiadora, si quiere acompañar esto, porque seguro que saben muchísimo más que yo. La Guerra Fría es la continuidad de esa guerra que en realidad hizo que Estados Unidos y Rusia pudieran repartirse el mundo. Fue una continuidad, sino que en vez de ser con enfrentamientos, era una guerra que se plasmó mucho en avance científico-tecnológico. Porque los dos países, entre 1955 y 1975, se dedicaron, por un lado, a la carrera espacial, es decir, a explorar el espacio exterior, bueno, a enviar satélites al espacio, a seres humanos al espacio, estaban en una compulsa a ver quién lo lograba primero. Los primeros logros, bueno, iba ganando en esta carrera en Rusia, hasta que Estados Unidos puso el primer ser humano en la Luna, que después se puso en duda de que había sido así, pero bueno, eso era la Guerra Fría. Y los avances logrados a lo largo de esa carrera espacial, bueno, repercutieron en un cambio enorme en cuanto al desarrollo de las tecnologías de la comunicación, de la física, de la astronomía, de la ingeniería aeroespacial. No sé, Silvana, La si Guerra quieres. Fría tiene Sí. dos planos, ¿no? Es fría porque lo que se genera es un conflicto bélico que se mantiene constante en espacios de no enfrentamiento directo. O sea, Claro. Estados Unidos y Rusia no compiten físicamente entre ellos en un territorio de uno de los dos. O sea, no se pelean en ninguna de las dos tierras, ni en Rusia, ni en lo que era la ex Unión Soviética, ni lo que es territorio estadounidense. El conflicto bélico siempre es en territorios ajenos que son colonias o que son dependencias de estos territorios o que estos dos buscan tener Japón, Taiwán, o sea, todo lo que es el corredor oriental de los tigres después de los tigres de Asia, llamado después los tigres de Asia, ¿no? Todo ese sector que está rodeado de pequeños estados o de estados que en su momento eran colonias. Por un lado es eso, no, o la misma Cuba o el mismo Latinoamérica, o sea, no compiten de frente, compiten en territorio militar, siempre mediados por no ser ellos su espacio. Y por el otro lado también es fría, porque la guerra ahora es por un poder técnico. O sea, la guerra no es solamente por poder político, sino es por poder tecnológico y por poder comunicacional. Incluso en la construcción del enemigo, tanto Rusia como Estados Unidos construyen a ese otro como el mayor de los enemigos posible. Por eso es tan importante la tecnología de la comunicación, no solo por los radares, los sonares y todo lo que implica esto de encontrar, seguir y perseguir a alguien a kilómetros de distancia sin estar físicamente conectados. La lógica es también al mismo tiempo construir esa imagen de el diferente es absolutamente malo y ese diferente que es absolutamente malo merece ser extinguido o merece ser dominado plenamente. En esta lógica de la tecnología de la comunicación, todo lo que hoy usamos como maravilloso tiene su inicio en una guerra de control territorial. Pensemos en las tarjetas SUBE y pensemos en el celular, que tiene el sistema de ubicarnos por dónde andamos. O sea, si alguien nos ubica por dónde andamos, ¿para qué quiere saber dónde andamos? De la misma manera que lo hace con
con nosotros y con cualquiera, y puede ser fantástico en el caso de desaparición de una persona, también genera una marca de estilos de consumo, una lógica de hábitos, una lógica de lugares recurrentes de reclamo, genera perfiles que permiten un dominio comunicacional y personal. Entonces también todo lo que es esta línea de avanzar sobre el control del espacio comunicacional, aéreo, territorial, marítimo, todo lo que es radares, sonares, ubicaciones, la computadora llevada al extremo del control humano, y que la lógica sea el que se enfrenta directamente nunca es un cuerpo, es un objeto. Sí. Entonces, por ahí va esta idea de Guerra Fría, ¿no? Y en lo que vos venías diciendo recién, Viviana, esta Guerra Fría se juega en la Tierra y se juega en el espacio, o sea, se juega en quién domina la Tierra, en quién domina la ciencia y quién domina el espacio que rodea lo que se llama espacio humano o de deseo humano. Entonces tiene como 3 lugares físicos que son completamente externos a los dos que la juegan, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, tal cual. Y mientras vos hablabas, yo pensaba en el papel que han cumplido, por ejemplo, el cine en esto, ¿no? Nosotros que tenemos una penetración cultural muy grande de Estados Unidos, una influencia muy grande, porque gran parte de los contenidos de películas, de series, vienen de ahí. Bueno, estaban absolutamente también destinadas a esto, ¿no? Siempre cuando los rusos eran sanguinarios, o sea, Violentos, abusivos, las violaciones en la guerra, y lo otro también lo hicieron, o sea, eh, es parte lamentable de la política de claro, guerra. claro. En cambio, los Y uno ve protagonistas, una película sobre Vietnam y ganaron los rusos, digo, ganaron los yanquis, o claro, los norteamericanos, ¿no? Y vos decís, en realidad, pierden abruptamente en un territorio que parecía una pobre isla de arroceros, diríamos, en términos de la imagen de Taiwán, ¿no? En ese sí, momento. sí, sí. Pero todas las películas que se construyen en 60, 70, 80, Rambo, Rocky, Tremendo. todos estos emblemas masculinos de cine, tiene que ver con esto, con mostrar quién es el hombre que vence y quiénes son los que dominan. Y el cine juega magníficamente en la construcción de aliados y de enemigos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Además, siempre los norteamericanos como salvando el mundo en nombre de la libertad y la democracia. Eso fue tremendo para la cultura de nuestra época, fue tremendo, tremendo. Bueno, Porque también es una guerra ética, o sea, ¿qué se claro, juega? ¿Cuál es el valor moral de cuál de las dos sociedades y los dos estilos de vida, si socialismo, capitalismo, son los mejores, y cuál de esos dos valores debe imponerse al mundo? Entonces, hay como muchos elementos en esta Guerra Fría, no es solamente un combate, no es una guerra física tradicional, diríamos. sí, sí, totalmente. Bueno, entonces, con esta introducción, podríamos caracterizar a la manera que lo hace Javier Echeverría a la tecnociencia. ¿Cuáles son las principales características de la producción de conocimiento en la actualidad? Porque esto arranca a mediados del siglo XX, pero va en esa dirección. Es más, cada vez es más fuerte la presencia de estos megaproyectos bueno, en los países que pueden desarrollarlas, porque la brecha ahora entre países desarrollados y los otros va a ser gigante. Lo primero que caracteriza a la tecnociencia es que la financiación hasta mitad del siglo XX de los proyectos científicos estaba en manos de las potencias, de los países. Cuando empiezan las críticas y las grandes manifestaciones en contra de estos proyectos, lo que ocurre es que cuando estaba Ronald Reagan en la presidencia de Estados Unidos, lo que hacen las potencias es desligarse de esa responsabilidad en cuanto a la investigación científico-tecnológica y le abren las compuertas al mundo privado, a las empresas. Y esto va a cambiar todo, porque las empresas tienen valores muy vinculados al poder y a lo económico. Los valores que ponen por encima de todo los empresarios es el rédito económico, obviamente, invierten para eso.
Entonces, que la investigación en tecnociencia esté en manos privadas, bueno, le va a dar una característica muy preocupante a este tipo de investigación. Después, hay en la tecnociencia una interdependencia prácticamente total entre ciencia y tecnología. No hay forma de producir ciencia si no es con una tecnología, un desarrollo tecnológico tremendo. Por eso no se va a poder hacer tecnociencia en cualquier lugar del mundo. O sea, la imagen que teníamos de Newton, de los esposos Curie, de esa gente que en cualquier lugarcito, en cualquier laboratorio producía conocimiento científico, eso no es pensable en estos tiempos, porque solo se puede avanzar en el conocimiento con un gran desarrollo tecnológico. La tecnociencia, al tener características empresariales, produce resultados que pueden ser considerados mercancía, o sea, lo que se pone en el mercado para la compra y para la venta, lo que tiene un valor económico. Por otro lado, la tecnociencia tiene un innegable impacto en el medio ambiente, porque todo lo que estuvimos viendo, bueno, claro que va a cambiar las condiciones medioambientales. La relación con la sociedad va a ser distinta, porque hay una crisis de confianza en los ciudadanos a partir de estos avances que siguen estando en manos de los expertos. O sea, solo los expertos pueden evaluar a la tecnociencia. Por lo tanto, ¿estamos seguros de esos informes cuando sabemos que hay tantos intereses económicos detrás de los mismos? ¿Estamos seguros que un proyecto es sustentable aunque esté avalado por científicos importantes? Decimos, ¿se puede evitar que los intereses económicos primen sobre todos los otros? Económicos y políticos, ¿no? Que van de la mano. A su vez, gestionar la tecnociencia, con esto que ya estuvimos viendo, al tener tantos actores, tantos protagonistas, todos con poder de decisión, porque en un proyecto tecnocientífico, ¿quiénes tienen la última palabra a la hora de tomar una decisión? ¿Los científicos, los ingenieros, los técnicos o los que ponen el dinero o los militares, que son los que están pensando en para qué se va a usar ese desarrollo? Los empresarios, los políticos, ¿quiénes tienen la última palabra? Bueno, y por último, otra característica de la tecnociencia es que hay toda una regulación jurídica, porque es una actividad competitiva en el mercado. Por lo tanto, las patentes, los derechos de cada investigación son tan importantes como la investigación misma. No sé si ustedes pusieron atención que cuando empezaron a surgir las primeras soluciones al COVID, o sea, las primeras vacunas, había toda una cuestión en cuanto a las patentes, ¿no? Y en algún momento, bueno, era tan urgente la solución del problema, también desde el punto de vista económico, que hubo propuestas de, bueno, que se cancelara el tema de las patentes, porque había una competencia ahí económica tremenda detrás de las patentes, pero era más preocupante el estrago económico que estaba provocando el coronavirus, ¿no? Bueno, es porque es obvio que la producción tecnocientífica mueve grandes intereses económicos, entonces tener estudios de abogados muy, muy hábiles en esto es tan importante como tener buenos científicos investigando. O sea, no serviría de nada tener solo científicos y descuidar este aspecto. O sea, la tecnociencia es una actividad Se muy cortó hace compleja. un ratito, Sí. perdón, se te ¿Se cortó cortó? hace un ratito. Sí, se cortó tu sonido, no, no la transmisión, pero la mayoría perdimos tu escucha.
Estabas hablando de las mira. patentes y se cortó en el proceso de explicar lo de las patentes. Sí, no, estaba poniendo nada más de ejemplo. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Porque yo también te escuché a voz cortada, se ve que es mi internet. Bueno, no, ponía de ejemplo lo que ocurrió. Por ejemplo, la producción de vacunas para el coronavirus están en manos de empresas, de laboratorios, y estos laboratorios, obvio que tienen intereses económicos detrás de la producción de una vacuna. Pero también recuerdan ustedes qué pasó cuando era urgente que empezaran a salir al mercado las vacunas, porque también la producción económica dentro del capitalismo estaba seriamente afectada por la pandemia y el aislamiento. Entonces ahí es donde aparecieron algunas propuestas de algunos países en relación a liberar las patentes, ¿no? Bueno, y entonces, ya que estamos caracterizando a esta forma de producir conocimiento propia de nuestra época, la tecnociencia tiene los objetivos de la ciencia y de la tecnología. Los sigue conservando. El tema es que esos objetivos van a estar subordinados a otros objetivos que son los que están puestos por arriba de todo, que son los objetivos militares, empresariales, económicos, políticos o sociales. O sea, la tecnociencia sigue teniendo los objetivos que tenía la ciencia hasta la primera mitad del siglo XX. Sigue teniendo como objetivo la producción del conocimiento, que aparezcan novedades, que aparezcan nuevas teorías, que haya una aproximación a la verdad. O sea, esos objetivos no se han perdido. Tampoco se pierden los objetivos de la tecnología. Desde que hay tecnología, siempre tuvo objetivos vinculados a que esa tecnología fuera eficiente, que pudiera competir con otras tecnologías y que fuera útil. Bien, el tema es en qué lugar están los objetivos de la ciencia y los objetivos de la tecnología. Están subordinados a esos otros que mencioné antes. Eso también va a ser todo un problema, porque ya sabemos cuáles se van a priorizar. Bueno, y entonces todo esto lo plantea Javier Echeverría para decir que en realidad el tema en relación a la tecnociencia son los valores. ¿Por qué? Porque siempre que hay coexistencia de valores, hay que jerarquizarlos, hay que ponerlos en orden. Y en este caso es complejo porque, como mínimo, en una empresa tecnocientífica hay una coexistencia de 5 culturas, dice Javier Echeverría. La cultura científica o la ética sería de quienes hacen la ciencia como científicos, como ingenieros, como tecnólogos. Perdón, también la cultura ingenieril tiene otras características, porque que no es exactamente la de la científica. A su vez, los empresarios van a tener también su propia escala de valores, porque no pueden ser exactamente los mismos. Unos están pensando en el conocimiento, otros están pensando en la manera de hacer a ese conocimiento útil, y los empresarios están pensando en el rédito económico de esa investigación. Pero a su vez coexiste con estas 3 culturas la política, que tiene otros objetivos, que tiene otros intereses, y la cultura militar. O sea, de esa convivencia de 5 culturas surge un problema ético complejo, porque ¿cuál de esas culturas tiene preeminencia por sobre las otras? O sea, ¿cuáles son los valores que se van a poner por encima de todos? Bueno, lo que propone Javier Echeverría es que esta complejidad debería resolverse a partir de un pluralismo axiológico, porque va a haber muchos valores,
y de ciertas decisiones que se tienen que tomar, porque cada uno de estos grupos que intervienen en la producción de tecnociencia tienen capacidad de decisión. ¿Cómo se hace para que convivan, para que se pueda llegar a un resultado que sea sustentable, como se dice en términos empresariales, ¿no? Y es el gran problema, el gran problema de la producción tecnocientífica en la actualidad. Javier Echevarría dice, bueno, no, es que en esto nos tenemos que involucrar todos, no solo quienes participan de estos megaproyectos y de este tipo de investigaciones, sino los ciudadanos. Tenemos que tener capacidad de decisión en esa producción. Pero la verdad es que es difícil imaginarse, es difícil imaginarnos a cada uno de nosotros teniendo injerencia en estas decisiones. En realidad, hasta el momento y por el tipo de cultura que estamos viviendo en estos tiempos, tienen un peso muy, muy grande los valores. Acá veo que me está fallando internet. ¿Se cortó? Bueno. Estaba diciendo que en la cultura que vivimos tienen un peso muy fuerte los valores políticos y los económicos por sobre los demás. Pero como en el proyecto tecnocientífico intervienen también quienes están preocupados por valores ecológicos, quienes están preocupados por cuestiones sociales, bueno, hay una disputa de poder al interior mismo de la empresa científica, pero también en relación a la sociedad, porque la ciencia y la tecnología están en relación directa con la sociedad. Digamos que vemos más la tensión entre los valores políticos y económicos, en tensión con los valores morales, con los éticos, con los de uso del medio ambiente, con incluso las ideas de género y de cuerpo, o sea, qué se puede hacer con los cuerpos, tanto femeninos, masculinos, vivos, muertos. Entonces, ¿qué pasa entre estas dos culturas que tienen una lógica más política, económica, o más de mercado contra las otras, que reclaman otros tipos de valores? La tensión está entre estos y cómo priman los dos primeros por sobre o no sobre los segundos, y el conflicto que se desata a nivel de la calle en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, el reclamo sobre estos valores se genera en términos de grandes protestas, manifestaciones, mientras se arma el grupo de los 8 para defender los valores de la política y de la carrera armamentística, en paralelo son las manifestaciones contra estos grupos en la misma región donde se hace esa reunión de los 8 estados industriales más importantes, digo, como para poner en cuestiones cotidianas que se ven cada vez que se hacen o que se discute sobre ciencia, tecnología y economía, y los otros sectores que están en desacuerdo o que plantean otros valores, también genera una manifestación vistos, otra vez, si quien controla el medio controla la información, entonces las víctimas son los que son atacados en el grupo de los 8. Pues sí, pero están ensayando sobre un territorio al que no le preguntaron si la gente estaba de acuerdo en el ensayo armamentístico. Y tal vez el ejemplo más fuerte es la activación del cinturón de fuego en la cordillera. Vieron que durante la prueba en el Pacífico sobre los impactos ya sea de guerra como de implosiones para controlar las demoliciones, se hacen sobre el océano y se ensaya sobre espacios internacionales, y suelen activar cada vez más rápido al cordón de fuego, que son los volcanes que tenemos en la cordillera de los Andes, y generan estos grandes procesos o de volcanes o de tsunami, donde además de los problemas de la naturaleza misma, hay una mano del hombre interviniendo para que la catástrofe sea más recurrente. Digamos que el último tsunami chileno tiene más que ver con los ensayos en el Pacífico de las potencias que con la misma naturaleza. Ahora después, ¿a quién le echas la culpa si nadie generó una ley que impide que se utilice el ensayo armamentístico en el territorio internacional o en el territorio neutral? Como para poner ejemplos concretos de dónde estamos viendo esta tensión entre valores y consecuencia de esa tensión entre valores, ¿no?
Claro, exactamente. Porque ¿quién controla estos emprendimientos? Antes, cuando la ciencia estaba en manos de los estados, bueno, se tenían que hacer responsables las potencias, las que invertían en los megaproyectos. Y ahora, ¿quién se hace responsable de ese control que va, incluso son proyectos de multinacionales, o sea, van por encima de los estados, ¿no? Si bien están asociados a las grandes potencias, porque por algo no hay desarrollo de este tipo en cualquier lugar del mundo. Pero a su vez, ¿quién controla todo esto? Pareciera como que la situación está fuera de control en algunos aspectos, ¿no? Por los grandes intereses que hay detrás de estos proyectos. A su vez... Y ahí también se me viene la pregunta de cuáles son los mecanismos que tenemos los ciudadanos, las ciudadanas, para poder intervenir en estos debates tecnocientíficos, porque muchas veces no tenemos la información suficiente, ¿no? Acá, o porque esa información se oculta, o porque no es pública, o porque no accedemos a ella por algún motivo. Silvana hablaba de las movilizaciones, ¿no? Se han armado asambleas vecinales, movimientos sociales, organizaciones para resistir a determinados emprendimientos, megaminería, como que la pregunta queda abierta, ¿no? ¿Cuáles son los canales que tenemos para poder intervenir como ciudadanos en estas decisiones? A veces lo tenemos. Estamos perdiendo, Ángela. Sí, te escuché muy cortado y después como que se cortó. Bueno. Bueno, lo escribo en el chat. Una pregunta sobre los canales que tenemos como ciudadanos para intervenir en estos proyectos, ¿no? ¿Cómo hacemos para poner un poco de freno en tanto ciudadanía que no siempre accedemos a la información? Bueno, ¿Te escuchó? ahora sí, pero si querés escribirlo, porque la primera parte yo no escuché nada. Esa pregunta, claro, ahora se convierte en una pregunta central, porque estamos poniendo en juego el destino de este planeta y de nuestra sociedad, ¿no? De la cultura de nuestra sociedad. Es tan compleja la situación. ¿Se acuerdan cuando vimos que Rubén Pardo decía que habíamos entrado en la modernidad, en la posmodernidad o la tardomodernidad, y que la describía con términos bastante difíciles de digerir, porque decía que estábamos en la época del desencanto, que había una fragmentación de sentidos, que estábamos en una etapa en que no sabemos en qué confiar. Bueno, es por todo esto, o sea, en realidad en la modernidad había una idea de progreso que iba en un solo sentido, un progreso que además significaba que la ciencia iba a resolver los problemas de la humanidad y que íbamos a vivir en una sociedad y en un mundo más justo, más equitativo, etcétera, etcétera. En nuestra época tenemos esa sensación de que no es tan así, que todos los avances de la ciencia no han servido a mejorar las condiciones de la humanidad en el planeta. Tenemos siempre la sospecha de que hay tantos intereses económicos que que se van a poner por encima de todos los otros, que en realidad es muy difícil, además, imaginarnos cómo podríamos intervenir nosotros para cambiar las cosas. ¿Qué podríamos hacer? Nos parece que es tan poderoso eso que no sabemos que estamos como sentados arriba de un volcán, porque esto realmente es peligroso. Cuando empezó la guerra entre Rusia y Ucrania, decíamos, ¿en qué va a terminar esto? Porque sabemos el potencial bélico que tienen las grandes potencias del mundo. Cuando amenazaba con intervenir la OTAN, decíamos, si llega a armar ahí una, no sabemos cómo vamos a salir. Bueno, seguimos preocupados por eso. En realidad es porque ya no sentimos que, o sea, una idea mesiánica respecto a cambiar el mundo ya no es posible en esta complejidad.
En otros tiempos la humanidad se imaginó que sí podía cambiar el mundo. Esas fueron las utopías de cada momento. Y en la modernidad todavía había grandes utopías respecto, bueno, a, a cambiar las cosas como para que todos pudiéramos vivir cada vez mejor en este planeta. No es lo propio de nuestra época, por eso nos cuesta tanto imaginarnos qué podemos hacer en este estado de cosas, los ciudadanos de a pie, todos nosotros. Bueno, en realidad, por eso se puede decir que estamos en una época, por lo menos, distinta a la modernidad. Todavía no sabemos si es una profunda crisis de los ideales de la modernidad o que realmente entramos en una etapa en que no sabemos hasta a dónde vamos, ¿no? Sabemos que estamos sentados arriba de un volcán, que todo es muy peligroso. ¿Se puede vivir arriba de un volcán? No, no se puede estar siempre arriba de un volcán. O sea, o lo negamos al volcán, una manera de soportar la idea de estar arriba de un volcán es decir, el volcán no existe. Y entonces hacemos una cuestión muy negacionista, muy frívola, muy, bueno, mientras tanto, pase lo que pase, yo aprovecho el día a día, el minuto a minuto, y que pase, o sea, es como que ignoro que estoy realmente en una situación complicada. O podemos pensar, sí, la verdad es que hay que hacer algo para terminar con esta situación, esta exposición a algo tan peligroso que ponga en juego la vida de las personas, ¿no? Pero no nos es fácil imaginarnos cómo haríamos eso. Bueno, es la época que nos tocó, es la realidad que vivimos ahora. Tal vez por lo que nos ha enseñado la historia, hay algo que no podemos hacer y es negar el problema que tenemos en este sentido, ¿no? Es mirar para otro lado, es frivolizar la cultura, todo eso, bueno, puede ser un escape, pero la angustia no se nos va. Y por eso es una época en que los niveles de angustia son tan altos, ¿no? Porque tenemos miedo, la verdad es que tenemos miedo. No podríamos estar todo el tiempo pensando en esto, porque nos va a enloquecer, pero sabemos que la amenaza de una guerra nuclear es fatal, es una cosa que al ser humano se le iría de las manos la posibilidad de controlarla, ¿no? Por eso no ha intervenido, por lo menos no lo sabemos, porque esa es otra cosa, también desconfiamos de los medios de comunicación, de dónde llega la información. Pero hasta ahora, por ejemplo, la OTAN no ha intervenido en la guerra, porque sería fatal, sería irremontable una situación de ese tipo. Bueno, a ver, no veo si hay... A ver. Por ahí en esta lógica de la agonía, ¿no? Está bueno pensar en el filósofo que en la mayoría de las redes está y que en Twitter tiene como mucha presencia, este filósofo japonés educado en Inglaterra, Byung Chun Wan, que siempre me sale mal el nombre, que, Sí. que está constantemente pensando la idea de la agonía y de la desgracia, o sea, de la filosofía extrema, ¿no? De decir, bueno, a ver, o estamos en el extremo de la humanidad o donde estamos. Y que nos plantea esta necesidad de trasladar la filosofía nuevamente a una filosofía que tenga que ver, que impregne todos los niveles y que no nos deje solamente pensando a los filósofos por un lado, al resto de la población por el otro, y la desconexión entre filosofía o filósofos y comunidad. O sea, el filósofo como un sujeto activo dentro de la comunidad y como un sujeto de consulta y de mediación, más que como un ser superior, sino como aquel que tensiona estos procesos a mirar. Y que está bueno que, como hay muchas frases y muchas películas y muchas entrevistas, está bueno que busquen algunas, ¿no? Principalmente pensando en la agonía, la ciencia y la informática, que tiene escritos muy interesantes. Igual yo les pongo ahí el nombre. Eso te iba a decir. Siempre Escribíselos porque así lo googlean y no es el único, hay muchos pensadores muy preocupados. Yo leí hace muy poco un artículo de Noam Chomsky, que es un filósofo también, un lingüista,
Antes podíamos decir claramente, este filósofo, este sociólogo, ahora en realidad no importa Esta tanto. frontera también está totalmente rota, ¿no? Claro, otra fragmentación, pero a su vez está bueno, ¿no? Porque ya no hay encasillamientos disciplinarios. Pero Noam Chomsky, que es un norteamericano que siempre ha estado muy preocupado en las cuestiones justamente en lo que representa Estados Unidos para el mundo, escribió un artículo en página 12 tremendo respecto a la guerra y qué tendríamos que aprender, ya que ocurre una cosa tan desgraciada como una guerra, qué tendríamos que aprender. Y bueno, si nos ocupamos de este tema, hay muchos pensadores analizando esto. Lo que también nos pasa es que sentimos que se escucha mucho más a los expertos, a los científicos, que a los pensadores, a los sociólogos, a los filósofos, a los antropólogos, a los lingüistas y a los historiadores. Porque si hay una fuente de conocimiento de la que disponemos es qué le ha pasado a la humanidad cuando ha desconocido este tipo de... Exacto. Claro, este tipo de situaciones. Este tipo de pensar un proyecto de destrucción masiva, o sea, donde las fronteras son sensibles. Para los historiadores el chiste interno es siempre el volcán, siempre está en activo el volcán de los Balcanes. Los Balcanes no tienen volcanes. Geográficamente hablando no es una zona de volcanes. Pero la región de los Balcanes es la región de todos los conflictos problemáticos mal, siempre se dieron ahí desde el 1000 antes de Cristo hasta hoy. Primera guerra, segunda guerra, conflictos otomanos, rusos, romanos, todos pasaron por, egipcios antiguos, todos pasaron por la misma zona de conflicto, y porque es la frontera más frágil, es la frontera de los 3 continentes, o sea, parece una pavada, pero que Ucrania tenga la salida al Mar Negro y que Rusia esté peleando por la frontera que divide Kiev, es pelear por quién controla el puente entre Asia, Europa y África, o sea, sigue siendo el problema de transporte, diríamos, o comunicacional, y sigue siendo la no mediación sobre eso. O sea, se disputa o se define territorio internacional, un montón de cosas, menos esa zona que es la que que es la que ha generado las mayores felicidades mundiales, no por la gente, no es por la gente que vive ahí. El problema no son los habitantes, sino la condición de paso de ese territorio, ¿no? Sí, tal cual. Voy a leer lo que escribiste en el chat, Ángela, porque está muy bueno, y yo no lo había escuchado cuando lo dijiste. Ángela dice, me pregunto cuáles son los canales que tenemos como ciudadanos y ciudadanas para intervenir en las decisiones tecnocientíficas. Muchas veces la respuesta la encontramos organizándonos y resistiendo, asambleas vecinales, organizaciones sociales, pero no siempre tenemos información como para saber cómo intervenir en los debates sobre los desarrollos científicos, que sería intervenir a nivel local y luego articular las luchas. Bueno, claro, lo que sabemos que podemos hacer es micro, es a nivel micro, ya no nos imaginamos, ninguno de nosotros tendría pensamientos mesiánicos al estilo del Che Guevara, ¿no? O de la Internacional y todas esas expresiones de la humanidad en la que parecía que podíamos, no, a gran escala la vemos como muy difícil. Ahora, en lo micro, el micropoder, en redes así, a la escala en la que estamos como ciudadanos, sí, podemos imaginarnos que podemos hacer cosas. Bueno, acá veo que qué bien que escribiste a los 2 autores. Ustedes, si les interesan estas cuestiones, hay muchos más, son los que surgieron acá, pero la verdad que hay mucha producción de análisis y de pensamiento en este tiempo, porque es así, la historia de la filosofía, por ejemplo, que es lo que yo conozco más, ha estado muy vinculada a las situaciones límites, a las situaciones críticas de la humanidad, y esta es una de esas. Bueno, otra cosa que ha cambiado, ¿se acuerdan que cuando los positivistas le dan el puntapié inicial a lo que después constituyó el gran modelo de la ciencia moderna,
decían que un papel significativo central iba a tener en el desarrollo científico el lenguaje de la ciencia, que ellos se imaginaban que si lograban convertirlo en un lenguaje formal, iba a tener una eficiencia imbatible. Y pensaron por eso en matematizar el lenguaje de la ciencia, tratar de reducir la expresión del avance del conocimiento a fórmulas. O sea que en ese caso la matemática y la lógica tenían un lugar central en la ciencia moderna, desde que surge a partir de la revolución científica del siglo XVII hasta mitad del siglo XX. Bueno, la tecnociencia requiere de otro formalismo, el de la informática. No existiría la posibilidad de producir tecnociencia sin la informática. ¿Por qué? Porque toda empresa tecnocientífica se basa en eso, en el desarrollo de programas, de simuladores que permiten el avance de la ciencia. Y por eso la informática y el desarrollo informática tiene el lugar que tiene en nuestra cultura central. En los 2 siglos para atrás era la matemática, ahora la matemática sigue estando y sigue ocupando un lugar importante, pero la informática es la estrella de este momento. Bueno, y la verdad es que este panorama que tal vez está como muy comprimido, hemos apuntado sobre todo a las características así como más destacadas y a los problemas que trae, nos lleva a unas cuantas preguntas, ¿no? La primera dice, ¿solo los países más poderosos pueden alcanzar un alto nivel de desarrollo tecnocientífico e informático? ¿Qué piensan ustedes? ¿Estaremos en condiciones los países que no somos poderosos de competir en el desarrollo tecnocientífico e informático en la actualidad? No. Para mí tiene mucho que ver la economía. No, económica. No sé si alguien más estaba hablando y se cortó. Bueno. Sí, yo decía que económicamente hablando, no, porque podemos tener personas que sí, que tengan la capacidad intelectual, pero no tenemos la capacidad monetaria para competir con los países más desarrollados, o sea, que tienen más poder económico. Sí, efectivamente, eso que ustedes marcan es así. Todos los informes, es más, ¿quiénes han ganado los premios Nobel? ¿De qué países eran los que han recibido un premio Nobel en los últimos 10 años? Aún en el caso de que hubiese un investigador argentino y ganase un premio Nobel, seguramente está trabajando en un laboratorio, en una institución de otro país, ¿no? Es muy difícil, la brecha entre los países desarrollados y los que no lo están es más grande que nunca, porque hay que tener un desarrollo tecnocientífico e informático X para ganar o estar en los primeros lugares con esto, ¿no? Después, otra pregunta sería, los valores de la tecnociencia, esto que Javier Echeverría llama el pluralismo axiológico, o sea, esta combinación de muchos valores, porque conviven culturas o pensamientos muy diferentes en una misma empresa. Bueno, estos valores que son mucho más amplios y complejos que los valores que también envolvían a la ciencia en las épocas anteriores. Estos valores, ¿cómo se pueden abordar y resolver? ¿Cómo
¿Qué se hace con estos conflictos de valores en la tecnociencia? Javier Echeverría hace una propuesta. Él dice que hay que formalizarlos, que hay que tratar de convertirlos, no poner unos por encima de otros, sino que estén todos en igualdad de condiciones. Pero la verdad es que nos cuesta pensar, porque vivimos en un mundo en el que en realidad valores ecológicos van a estar algún día en igualdad de condiciones con los valores económicos. ¿Se le va a dar una prioridad a los valores ecológicos por encima de los otros? Bueno, no podemos decir hoy que no, pero todo el tiempo pareciera que lo que prima son los valores políticos y económicos, ¿no? Y sin embargo, se trata de la subsistencia de la vida en este planeta. Si no se ponen en juego, en igualdad de condiciones, todos los esquemas valorativos. Después, esta es una pregunta que es tal vez la que yo más he pensado, ¿no? Preocupa muchísimo que esta racionalidad tecnocrática, esta manera de investigar, tan racional pero tan basada también en una racionalidad instrumental, ¿permite el desarrollo de la creatividad? O sea, ¿se puede ser creativo si la investigación está tan pautada tecnológicamente? Bueno, ahí también hay una disputa. O sea, ¿qué es lo más importante para que avance el conocimiento en el sentido que queremos, que sea un conocimiento que resuelva los problemas de la humanidad? Bueno, es difícil pensar qué lugar se le da a la creatividad cuando todo está basado en una racionalidad que pretende que las cosas funcionen, que la maquinaria funcione, que no se detenga. Entonces la racionalidad más adecuada para eso es la racionalidad instrumental o tecnocrática. Ahora, pareciera como que es muy robótico, muy de una máquina la manera de pensar las cosas en la investigación tecnocientífica a gran escala, ¿no? Todo es hacer que las cosas funcionen, que sean eficientes, que sean efectivas, que den resultados. Y se deja de lado, por ejemplo, la imaginación, la creatividad, que también es importantísima en el avance científico-tecnológico. Bueno, las características de la investigación actual preocupan en ese sentido, porque como de lo que se trata es de asegurar resultados, bueno, es mejor ir a lo seguro. Y lo seguro es esto, lo que está pautado, lo que se piensa de una manera racional. Y bueno, y eso tiene que ver con lo que sigue. Si el conocimiento está dominado por tecnicismos, la libertad está encorsetada por la tecnocracia, o sea, el poder de lo técnico, y la gestión está constreñida a parámetros preestablecidos. Entonces la gran pregunta es ¿cómo seguimos? No es una pregunta a la que nosotras, por lo menos yo, tengamos una solución, pero por lo menos tenemos que saber que la situación es preocupante, que sabemos que tenemos muchas posibilidades los seres humanos de cambiar las cosas, pero que hay un pensamiento tan hegemónico, tan rígido, tan direccionado a la consecución de determinados objetivos, que preocupa preocupa muchísimo eso, hacia dónde vamos, cómo seguimos. Bueno, hasta ahí llega... ¿Llegas a avanzar? Así no avanzás sobre otro tema. No te escuché, Silvana. Sigamos lo de las preguntas del práctico que habían estado planteando los chicos, que hemos la duda antes de avanzar más en los temas, a eso iba. Claro, ahora sí te escuché. Bien. Claro, este sería Perfecto.
un resumen de lo que ustedes tienen en ese artículo de Javier Echevarría. Si no tienen ninguna duda, no sé qué hora es, pero si no tienen ninguna duda, ahora Yo pasaría. te perdí. Ahí está. Entonces ahora vamos. Bien, ahí Ángela te ha hecho un punteo, Silvana. Si querés yo te lo voy leyendo o vos lo ves. Espera, entonces dejo de compartir si querés y lo vemos. Vos decís que yo te lea cuáles son Bajamos, las entonces, dudas. ¿qué ver con el proyecto de modernidad? Buenísimo. La pregunta comparta ya para que nosotros el viernes decíamos, dos partes centrales, ¿no? Por un lado, cuando hablamos de definiciones, no de una definición, por eso el plural, sino posibles definiciones. Sí. ¿Se me escucha mejor ahí? ¿O más o menos? Empezá de nuevo porque yo... Ahí mejor. Bien. Vale. Vieron que a veces estos chistes de la internet tienen su rollo. Perfecto. Decía, nosotros el viernes explicamos que la pregunta 1 tiene como dos. Nosotros hablábamos de que el síntoma para pensar la pregunta 1 es una pregunta plural, posibles. Por lo tanto, no hay una pista, que en los textos hay como mínimo 3 posibles definiciones de pista. Hay una definición que tiene que ver con el paradigma antiguo, ¿sí? Hay una definición que corresponde a la modernidad, que también se lo denomina opción heredada o tradicional o positivista, y hay está en el artículo científico, también de epistemología. Entonces, hay las tres Se corta definiciones. mucho, profe. Se corta mucho. Sí, se corta Sin muchísimo. internet en casa. A ver ahí, si estamos. Tiene que ver con el manejo de... ¿Ahí mejor? Profe, se sigue Vuelvo. cortando. ¿Sí? Quizás podría desconectar algunos dispositivos o el celu para que Sí, voy a sacar mi celular de al lado. Ahora estamos un poquito mejor. ¿O seguimos igual? Sí, parece que sí ahora. Pareciera que sí, bueno. O recuperamos lo que habíamos trabajado el otro. Pregunta, nosotros no pedimos una sola definición de epistemología. Damos la definición de epistemología que está en el artículo de Gutiérrez y Rivero retoman como mínimo 3 definiciones de epistemología. Las 3 definiciones de epistemología sería interesante que les planteen y que no en el... Profe, perdón, se sigue cortando y no se entiende nada. Sí, se está cortando mucho. A ver si a mí me escuchan, chicos. ¿Ahí se escucha? Sí, profe, ahí se escucha usted. Bueno, porque por ahí Silvana volvé a poner la primera... Silvana. Bueno, la primera pregunta hacemos hincapié en varios textos que hemos trabajado en clase. Uno es el de Silvia Rivero, con las dos tradiciones, donde Silvia Rivero empieza el texto diciendo qué es epistemología. Eso se refiere Silvana cuando por ahí dice 3, dice qué se entiende por epistemología en el sentido de doxa y episteme, en tanto definición. También la epistemología en la concepción heredada, positivista, está muy marcada en ese texto, y la apertura a una nueva manera de mirar a la ciencia y la práctica científica, que nosotros también la analizamos cuando en ese momento en la clase, cuando hablábamos de un autor que es Thomas Kuhn, y decíamos que
Thomas Kuhn abre y muestra una perspectiva desde donde nos paramos en la materia, que es una perspectiva mucho más amplia de entender la práctica científica de una visión histórico, social, política, ¿no? Estamos con ese texto, también con el texto de Pardo y el artículo, para que puedan hacer algún tipo de relación. Que ustedes piensen que en el artículo, como decía Silvana en la clase anterior, no está explicitada, no dice epistemología es, pero sí da cuenta de una concepción epistemológica. Ahí cuando dice la autora, en la vida cotidiana somos prerreflexivos, o sea, vivimos rodeados de ciencia y tecnología, pero no pensamos, no hacemos el ejercicio de realizar una reflexión epistemológica. Bueno, en el artículo que presentamos para el práctico no está explícita una definición de epistemología, pero sí ustedes al leerlo y al compararlo y al repensarlo en el marco de los textos teóricos pueden construir una visión, una concepción, de explicar las dos concepciones o por lo menos y lo que se entiende por epistemología y la definición de epistemología. ¿Se escucha? Se escucha, por lo Sí, menos escuché. profe. Sí, se escucha, profe. O sea que lo que Silvana, nosotros tenemos que hacer, uy, perdón, Sí, habla Mayra. Sí, Mayra, te escuchamos. lo que nosotros tenemos que hacer es identificar estas tres posibles definiciones o más y hacer una relación entre las tres. Y después, en un proceso posterior, en el mismo relación entre ellas posible. No necesariamente todas están relacionadas en tener una relación lineal. O sea, con algunas vas a tener más y con otras menos. Entonces, si eso identifiques las tres presentes y que puedas decir adhiere más el texto científico, el artículo científico. Hemos visto que en el artículo habían por lo menos también dos definiciones según qué página estuviéramos mirando, ¿no? Si mirábamos 17 o 1122, que tenían ahí dos posturas, como artículo del autor, sobre ciencia diferente. Esa con respecto a la 1. ¿Y qué decíamos? Que los expliquen. ¿Por qué pedimos que los expliquen? Porque en realidad lo que nos interesa es en cada definición de epistemología. Si apuntan a la ciencia, Se corta, profe. ¿Podés poner la segunda o sea, pregunta en pantalla? Sí, me voy a otro lugar de la casa, conexión. A ver si acá cerca de la máquina, cerca del modem. Amor. Creo que se sigue cortando mucho. Se corta más, profe. A mí se me corta un montón, me Silvana, dice que es inestable. Sí, ¿Podrías activar poné la cámara si segunda. te internet? Compartí la pantalla del práctico. La cámara para Silvana, que vaya así mejor. miramos la segunda pregunta. ¿Quieren que comparta yo el práctico? Dale, Así no se va internet a Silvana. Silvana explica. A ver si Como podemos. usted, lo puse, si les parece. Por ahí mi cámara es la que genera Claro. diferencia para como pegaban los chicos. Y ahí se nos escucha un poco. O directamente desactivo y compartís vos, Ángela. Sí, yo creo que se ve bien ahora, ¿no es cierto? Silvana, ¿podés hablar? Sí, Escuchar? profe, se ve bien. Se ve Bien. perfecto. Hay que ver Entonces, si se escucha. Entonces, estamos Entonces más o menos volvemos a reiterar ubicados. como veníamos diciendo. ¿Estamos ubicados en la pregunta 1 bien? ¿O alguna cuestión acerca de la pregunta 1? ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Quizá- Estaba terminando de explicar la profe Silvana cuando se le estaba cortando. Estaba terminando de explicar que las podíamos algunas articular con el artículo
y ahí se empezó a cortar y no se... Claro, porque nosotros en la clase anterior leímos algunas partes del artículo donde Silvana les aclaraba que había conceptos que hacían referencias a un paradigma y en otros lugares algunas cuestiones que vislumbraba podría ser una crítica a otro paradigma o reafirmaba este paradigma cientificista positivista en el del artículo, ¿no? Una visión en el artículo. Nosotros les decíamos que en el artículo científica menos lo sí, el tradicional y el positivista, el paradigma posmoderno, y dónde lo veíamos. En un lado en las cuestiones y en otro lugar lo veíamos en la idea de ciencia, en cómo se hacía el proceso de picazón del descubrimiento científico. Y de los pasos de descubrimiento. Por eso le habíamos pedido que prestaran atención dentro de la página. Hemos dicho, presten atención a la 217, presten atención a la 21, a la anteúltima previa a la conclusión. Perdón, profe, donde más se allá- cortó justo cuando está hablando de las páginas 217, 221, 222. 217, 221, 2, después hay una anterior a las conclusiones, ¿sí? Una anterior a las conclusiones es muy interesante en poder ver los paradigmas. Ahí ustedes pueden identificar que cierra los paradigmas. Estamos leyendo en el artículo y en la concepción de Pardo. Entonces, ahí está bueno que ustedes marquen en estos paradigmas, porque pueden decir que en un mismo artículo que se publica de uno o más paradigmas posibles en la argumentación o en la construcción. Eso para la pregunta 1. En el apartado, digamos, hay que desarrollar esa frase. Hay que ubicar esa frase a la que pertenece, o mejor dicho, hay que argumentar por qué esa frase. Si la ciencia es un conocimiento situado en cada época, en cada paradigma. ¿Por qué decimos que la ciencia corresponde a un tiempo, a aumentar? Implica desarrollar esa idea. Para esos tres que teníamos, tanto al Rivera como a Pardo, y está bueno que clases, las 2 clases anteriores al viernes. Nosotros les hicimos en las 2 anteriores al viernes, donde hablábamos de que la idea de ciencia también se ha tratado. Ciencia moderna para los antiguos era uno, para los modernos era otro, y para los modernos, incluso para Echeverría, tiene otro de ciencia. Con esto de decir por qué siempre que hablamos de ciencia hablamos de forma de conocimiento, y que esa forma de conocimiento corresponde a una época y corresponde a una enrollar estimación. No se ¿Profe? abrumen por los 20 renglones, no hace falta que llenen los 20 renglones. En este caso, acá la clave en esta está en darle a elegir uno de los 3 elementos, la idea de ciencia, de situado o de, y a partir de ahí jugar con esa relación. Sí. Y ahí Yo se puede estoy jugar con el concepto de paradigma que está en el texto de Pardo y que da lugar a Exacto. 2 visiones de ciencia, una visión lógica y ahistórica, que es propia del positivismo, y una visión diferente de la ciencia, que es la que va a tomar en cierta medida Pardo en su introducción, que nos va a posicionar en una visión histórica y en un concepto de paradigma en un sentido muy amplio, entendiendo el paradigma como un modo de ver, pensar una época determinada. Desde esas ideas ustedes pueden ir avanzando en explicar por qué la ciencia tiene una visión histórica o depende de concepciones o de paradigmas. O de tradiciones, como esta diría es un Silvia. título. No sé si se escucha. Sí, ¿me escuchó, ¿Sí? profe? Sí, a vos Bueno. Leti hoy se te escucha divino, a mí Bueno, o sea que hoy está se entiende. hoy está como quiere. Sí. Va por Que ahí, tomen Silvana. la frase como si fuera un título. Ah, bueno. Bien. ¿Cuál otra pregunta había?
Vamos a... Alguien había preguntado, perdón, alguien había Sí. preguntado a qué nos referíamos con el proyecto de la modalidad. Si querés por ahí contestar esa. Eso ya sería de la 3. ¿A qué nos referimos? La pregunta 3 está muy clara en el texto de Pardo bajo un título que pone las características del proyecto de la modernidad y que refiere a esa centralidad que también marcó Rivera del método, la ciencia, la verdad, que hace que cuál es la idea de ciencia en la modernidad. Por eso pregunta va en paralelo con la idea de método, esta idea de que se impone la lógica, la matemática, el método de la ciencia. Entonces el método sería las características. Claro, ciencia se toma hacer ciencia. ¿Qué pasos? ¿Qué objetivo? ¿Cómo se expresa? En esa idea del método, y ustedes en el chat El método que asumió como preguntado hegemónico si las tiene que ver ciencias con el naturales positivismo y con la idea ciencia importante. natural, y eso está A bien. ver, Se ¿se respondió en el escuchó? foro. ¿Se No, me no, escuchó? yo te escuché poco. Ah, ¿que se escuchó poco? Ángela, ¿vos me No escuchaste? hay ningún problema. Leti, hubo un momento en que hubo un momento en que te fuiste, Leti, te dejé de escuchar y le empecé a escuchar a Silvana y después empezaste a escucharte como que habías seguido hablando, pero no había escuchado. Eso me pasó a mí. Yo ya no sé si es mi conexión. Creo que las conexiones de todos están andando mal hoy. Entonces se mezclaron las dos. Ahí te me fuiste totalmente. Sí, vuelvo, Bueno. si querés yo retomo y después sí, para pensar en esta segunda, es la modernidad. Otra vez, retomar época, que la modernidad tiene que ver con un paradigma y con un estilo de hacer ciencia. Estamos en la modernidad. ¿Y de qué hablamos y en qué época hablamos de la modernidad? La modernidad, o cuál es la idea de ciencia para esta modernidad, cuáles son las claves de la modernidad, y estamos hablando del positivismo, estamos hablando de tradición, estamos hablando de la visión hegemónica de la ciencia, estamos hablando de la lógica, estamos hablando del proyecto moderno. Entonces, ¿cuáles son las ciencias? ¿Cuál es la ciencia considerada real? ¿Qué se caracteriza esa ciencia? ¿Qué es esa ciencia? ¿Y qué método se propone para investigar? En esta respuesta hay que tomar esas dos elementos puestos. En un lado, cuál es la concepción de ciencia para los modernos, y por el otro, la concepción para los modernos. ¿Y qué características tiene ciencia? ¿Cuál de ellas es la hegemónica? ¿Cuál es el método? Recién la profe Leticia decía, atención, estuvimos hablando en esto de la idea de el positivismo y el paradigma moderno con Mónica eran las ciencias naturales, su lenguaje estaba con la lógica. Y ahí ella volvía a reformar, a usar, que mirara un título que tiene que ver con esto, o sea, hay un título en el base que dice la ciencia en la modernidad. Entonces, apuntar parte de Pardo para que no sea más significativa la respuesta. Claro, yo leí, por ejemplo, el Proyecto texto de moderno. Pardo. Sí, te Y escuchamos. escuchamos, Leti. No es Leti, es ahí, no sé si Yo. Ah, Rosemary. Claro, yo leí el texto de Pardo y también leí todas las características, vi el título que decía sobre el proyecto de la modernidad, pero lo que no entendía es si con el método se referían a digamos, las características que usaban ellos, cuáles eran sus ideas, digamos. Exacto, con el método no estamos definiendo, refiriendo cómo se hace y de qué manera se hace esa ciencia.
qué procedimientos, qué actitudes, qué procesos, qué lenguaje, qué idea, si es más clave la experimentación, más que son, más clave la lógica, a qué apunta para poder construir una acción de método, o sea, o cómo se usa ese método para dar una explicación. En el proyecto de la modernidad aspira a crear una imagen científica del mundo y a demarcar. Cuando hablamos en este momento, que todavía no vimos todos los métodos, estamos refiriendo a la centralidad del método, porque con el método se puede demarcar lo que es ciencia de lo que no es ciencia. Y ese método, dice claramente el texto de Pardo, está centrado en la lógica y en la experimentación, que son las dos características que también apuntó Viviana para el conocimiento científico. ¿Ahí se escuchó? Sí. Sí, Sí, profe. profe, se escuchó. Ah, Cuando hablamos de lógica y experimentación, nos referimos que el método es observación, es matemático. ¿Qué se entiende por Cuando matemática? hablamos de lógica, es que el método científico está sustentado en dos cuestiones. Por un lado, en la lógica, y la lógica fundamentalmente va a ser la lógica deductiva o la inductiva, o sea, la lógica es la que da lugar a determinar la verdad o falsedad de las proposiciones, o sea, por vía lógica. Y por otro lado, para que sea científico es necesario de ser contrastado en la experiencia. O sea que las dos cuestiones son las bases del método, de los métodos de la modernidad. Tal cual. Y en la 3, en la 4, por la última que nos queda, en esta última, nosotros nos hablando específicamente en el artículo. Ahora hacemos el ejercicio no de la revisión de teoría como las 3 anteriores, sino que ahora es la aplicación de esa teoría a la altura de ahí les preguntábamos, ¿qué tipo de paradigma es en el artículo? O sea, ¿dónde vemos qué modelo de ciencia hay y a qué época pertenece ese modelo de ciencia? Y si hay una ciencia, por eso, otra vez, para pensar una pregunta. La pregunta inicia con dos singulares, pero termina con un plural. La pregunta diciendo, ¿están presentes? Pues está diciendo que hay más de uno. Por lo que nosotros habíamos marcado con las páginas y lo habíamos mirado el otro día. Y por eso también que usamos la idea del foro para discutir esos pedazos del artículo que consideramos a qué época o a qué se pertenecía, y que a partir de compartir y debatir sobre cuál pedacito nos pertenece, estamos recién en las páginas como centrales, ¿no? Se corta mucho. Dale, Los chicos quito el video otra vez. se desconectan. Chicos, para la última pregunta, lo importante es que ustedes puedan determinar en el artículo a qué concepción científica hace referencia. Por ejemplo, van a ver mucho de paradigma positivista o de la imagen heredada en algunos aspectos. Por ejemplo, la experimentación, por ejemplo, algunas cuestiones acerca de las características que debe tener esa ciencia. Silvana, leíamos el otro día con Silvana que el tema de la eficacia, de las cuestiones que son centrales a alguna concepción. Las discusiones acerca de la experimentación, vieron que en el artículo se piensa qué condiciones debe tener la experimentación y algunas cuestiones respecto a cómo sería la prueba, cómo sería ese experimento. Entonces, ustedes hacen una interrelación entre lo que lean teóricamente y alguna extracción específica del artículo. ¿Me explico ahí? Chicos, Sí, ¿se me profe. escuchó? Ay, yo no los escucho a ustedes ahora. ¿Se entiende? Sí, profe, se escuchó. Ah, Sí, bueno. se entendió. Bueno, ahí nos organizamos.
ustedes van a poder, hay varios párrafos que son fuertemente de una concepción más heredada, y algunos aspectos en que empieza a cuestionarse, empiezan a entrar algunas cuestiones éticas y demás que pueden ser pensados desde otra visión. ¿Alguna otra pregunta? Ángela, ¿me escuchás? Sí, Ah, yo te escuché perfecto. si a vos no se te escucha bien. Sí, Sí, exactamente. escúchate, normal. Yo también, ahí les ponía que la idea es que pudiera un foro de el viernes y que en el viernes siguiéramos jugando. Sí, se les fue perfecto, fantásticamente. Y ahí podríamos jugar con el resto. Pero bueno, Bueno, hoy se escucha terrible. sí, el viernes haríamos un debate con las preguntas de los chicos más o menos pensadas, ¿no es cierto, Silvana? Claro, la idea del viernes es, ustedes participamos en que hacemos un plenario con cómo fueron resolviendo la pregunta 1, la 2, y esa ronda de compartir, o dentro de los posibles presenta cómo la fue armando, tomamos los elementos que deben estar en toda la respuesta. Es decir, bueno, Mayra, Rey y cualquiera, Jeremías, que son casi siempre los que vienen participando, o optan cómo su grupo contestó, y a partir de ahí les vamos a tengan en cuenta esto, revisen aquello, recuperen lo que dijo el compañero, como un video de cosas que debiera tener para que estuviera impecable cada respuesta. Y así ustedes a la noche o al otro día pueden subir el práctico tranquilos. Por eso les digo que traigan el viernes las respuestas hechas, pero no necesitan trabajo suyo, esperen al plenario para después subir el práctico. O sea que ¿Qué dije el recién? se escucha cortado, pero el día viernes retomamos las respuestas elaboradas por los alumnos, nos organizamos, repasamos para que ellos puedan para el día subir el práctico con un debate anterior. Esa sería... Exacto, la idea es que nosotros el viernes hagamos plenarios. Ahí nos saquemos importante los modelos de respuestas que van a hacer, porque entonces circula en Se sesión. corta Y a partir de mucho, ¿Profe? esta circulación. ¿Profe? ¿Sí? ¿Se escucha ahí? Quería hacer una consulta. Yo estoy abocada en el trabajo de las jornadas de la universidad, entonces el viernes no me voy a poder conectar. Quizás si se sube la clase y el debate antes que podamos entregar el trabajo, sería buenísimo para poder escuchar el debate y poder ajustar las respuestas del trabajo individual. No hay problema, Mayra, o sea, no te hagas en ese sentido, no tengas la intención. Vieron que nosotros le pusimos, nosotros tenemos clase el viernes, la entrega es el sábado al mediodía. Si es necesario, le damos la entrega hasta el lunes. O sea, no hay problema entenderle unos días de entrega porque no modifica el que de la podamos usar el plenario del viernes para que cualquier duda quede lo más resuelta y clara posible. Entonces, por eso es esta ronda de compartir respuestas posibles y ver qué sería de cada una respuesta. Es decir, bueno, ¿qué tiene que tener la primera pregunta? Esto, bien. ¿Qué hice en la mía? Uy, me falta esto. Puedo ver el texto, acomodarlo y después lo subo. Entonces, si necesitan que les por eso digo, si necesitan que lo extendamos un día, 2 más, el 5 un día, no pasa nada, no hay ningún problema. Es el 5 más que no lo hagamos este viernes, lo entregamos el miércoles próximo, o sea, tenemos incluso un más en el medio. Por eso hay más que tiempo suficiente para hablarlo. Por eso insistíamos tanto en el pasitos que estamos encontrando en el artículo, por el ejercicio de pensar la epistemología, pero después al mismo tiempo
aplicarle a una artículo su grado de dificultad. Entonces, el que diga, yo acá encontré esto, yo veo esta opina, genera un intercambio piola. Dos días, no pasa nada que lo extendamos. Bueno, la verdad que suplicio que ha sido, yo escuché un Terrible. 1% de un desastre. Bueno, pero queda claro que el viernes hacemos una puesta en común, nos sacamos dudas sobre el práctico y se entrega el miércoles 4, ¿verdad? El miércoles 5, pero lo podemos llevar al... Se cortó de nuevo. No sé qué fecha de entrega tiene el práctico, pero no es el viernes. Y podría ser el viernes, no este que viene, sino el otro. Era para el 5 y... Vivi, ¿me escuchás? Ahora sí, ahora recién escucho. En el cronograma dice miércoles 4, entrega del TP1, 4 de mayo, pero miércoles 4 de mayo. Bien. Acá pregunta Nerea si es grupal o individual. Puede ser de ambas maneras, Sí. depende de si es. Yo te escucho totalmente cortado, pero dijimos desde el comienzo que pueden ser individuales en los casos excepcionales, no es lo que nosotras recomendamos. Y si no, en grupos de 2 o de 3. Lo que no admitimos es que un grupo tenga más de 3 integrantes, pero puede ser de 2, o sea, puede ser individual, puede ser de grupos de 2 o de grupos de 3. Insistimos entonces, no lo entregan el viernes. No. El viernes Tienen hacemos... toda una semana más para poderlo y podemos extender el viernes 6 de mayo, o sea, o al 7 de mayo. Le podemos semana terminar en lo que necesitan y no generaría un problema. Pero para el viernes es importante que todos tengan, cada grupo tenga un modelo para el modelo de respuesta. Sí sé para el viernes. Y todos reiniciaremos nuestras máquinas a ver si el viernes tenemos la mejor actividad. Si somos nosotros, ¿qué pasó? Sí. Pero esa sería... Bueno, esta clase, como yo puse que venga a mi computadora, es un ratito y ya la voy a subir. Y voy a rescatar, les voy a escribir a las chicas de educación a distancia que me manden la grabación de la clase del viernes. Cuando ellas me la mandan, yo la subo. Hoy la verdad que se pasó, ya fue, no sé si alguna vez hemos tenido una clase peor que esta en el sentido de los cortes. No tuvimos una clase tan complicada ni siquiera en plena pandemia. No, se pasó. En plena pandemia. Hoy se pasó, pero de todos modos quédense tranquilos, queda tiempo para que miremos el práctico y todas las dudas. El viernes por lo pronto vamos a dedicarle también una parte de la clase a eso. Nosotros tenemos una concepción de los prácticos como una instancia de aprendizaje, de que ustedes se encuentren con los textos y surjan las dudas, las inquietudes, etcétera, etcétera. Nunca nuestros prácticos van en el sentido de encontrarlos en lo que no saben, descubrir si... No, es otro el sentido que les damos a los prácticos. Por eso este trabajo, ¿no? De hacerlos y volver a mirar entre todos a qué apunta la pregunta. Así que quédense tranquilos que no son una emboscada nuestros prácticos, al contrario, son una instancia de este proceso de ir metiéndonos en estos problemas, porque la verdad son temas muy, muy preocupantes de la situación actual en relación al conocimiento.
esto que hablábamos hoy, de que la producción del conocimiento en el que más confiamos como sociedad, como cultura, que es el conocimiento científico y el tecnológico, bueno, está muy asociado a cuestiones políticas, a cuestiones económicas, bueno, y eso es lo que realmente nos interesa que quede en claro del desarrollo de esta temática en esta asignatura. Yo no escucho nada, no sé si se cayó todo, si estamos o no estamos, pero bueno, esperemos que... Sí, se cayó todo, Leti, y la mayoría. No, no se cayó. Estábamos Estábamos escuchando. nos vemos el viernes y vemos si reformamos esto. O sea, insisto, todo lo que quieran en la pregunta de los foros. Si nosotros vamos contestando tranquilo, el instante recién Vivi. El práctico es como está pensarlo